Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Kurt Romano Jiménez, soy del Departamento de Ingeniería Industrial, Grupo Y. Este video es para la materia de Estadística Inferencial 2, Unidad 3, impartida por el profesor Juan Morales. Iniciamos con nuestra presentación. En esta ocasión vamos a hablar sobre el análisis de varianza de un factor, definiciones. Los métodos de análisis de varianza ANOVA requieren de la distribución F. De la distribución F tiene las siguientes propiedades. La distribución F no es simétrica. Los valores de F no pueden ser negativos. Como podemos observar aquí en esta pequeña grafiquita, parte del 0 hacia los positivos. Y no, porque dice que no puede haber negativos. Y no es simétrica porque no está del otro lado de los negativos, sino que es nomás de un solo lado. El método del análisis de la varianza de un factor que se utiliza para someter a prueba las hipótesis que de 3 o más medidas poblacionales son iguales. H0 plantea que la media 1 es igual a la media 2 y es igual a la media 3. Nos dice que un valor P pequeño como 0.05 o menos conduce el rechazo de la hipótesis nula de igualdad de medias. Si P es un valor bajo, la hipótesis nula se rechaza con un valor de P grande como un mayor de que 0.05 no rechaza la hipótesis nula de igual de medias. Aunque dice que estadístico de prueba F pequeño cuando el valor de P es grande. Aquí tenemos el valor de P que es grande, entonces el estadístico de prueba es pequeño. Y en otra grafiquita nos dice que el estadístico de prueba F es grande, pero el valor de P es pequeño. El valor de F es grande y el valor de P dice que es pequeño. Entonces nos dice que H1 plantea que no son, que todos, la media 1 es desigual a la media 2 y es desigual a la media 3. Bueno, continuamos. Nos dice: el análisis de varianza ANOVA es un método que prueba de igualdad de 3 o más medidas poblacionales por medio del análisis de las varianzas muestrales. El análisis de varianza de un factor se utiliza con datos clasificados con base en un tratamiento o factor, que una característica que nos permite distinguir entre sí a las distintas poblaciones. Requisitos para análisis de varianza. Las poblaciones tienen distribuciones que son aproximadamente normales. 2. Las poblaciones tienen varianzas aproximadamente iguales. 3. Las muestras son aleatorias simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí, es decir, no están pareadas o asociadas de ninguna forma. 5. Las diferentes muestras provienen de poblaciones que están categorizadas de una sola forma. Ejemplo: mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Las fuerzas G. La fuerza gramo es una medida
intuitiva de aceleración. Está basada en la aceleración que producirá la gravedad terrestre en un objeto cualquiera en condiciones ideales, sin atmósfera u otro razonamiento. Una aceleración de 1 gramo es generalmente considerado como equivalente a la gravedad estándar. Ejemplos de fuerza de gramo: una palmada en la espalda, 4,1 gramos. Desplomarse en una silla, 10,1 gramos. Bajar un escalón es de 8,1 gramos. Ejemplo, mediciones de desaceleración del pecho en gramos en pruebas de choque de automóviles. Utilice las mediciones de desaceleración del pecho incluidas en la siguiente tabla y un nivel de significancia de 0 de alfa 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las tres muestras provienen de poblacionales con medidas iguales. Como podemos observar, en el tipo de auto y el número de auto tenemos 10 datos. En el tipo de auto pues tenemos el auto compacto, el auto mediano y el auto grande. Aquí tenemos sus respectivos datos de cada uno de ellos. Nos vamos a Minitab. Aquí tenemos los autos compactos, autos medianos y autos grandes. Primeramente vamos a hacer la prueba de igualdad. Nos vamos a estadística, ANOVA y prueba de igualdad de varianzas. Y vamos a seleccionar en los datos de respuesta, están en una sola columna, pero que estén separadas para hacer el nivel de efectos. Pues aquí en respuestas vamos a seleccionar autos compactos, autos medianos y autos grandes. En opciones, nivel de significancia del .95 si lo dejamos, gráficas, así también lo vamos a dejar, resultados, así lo dejamos tal cual, almacenamiento también, ya no vamos a mover prácticamente a nada. Le damos en aceptar. Nos dice que en la prueba de igualdad de las varianzas en autos compactos, autos medianos y autos grandes, dice que los múltiples de intervalos de comparación para la división estándar de alfa, que es igual a 0.05, nos dice que tenemos las comparaciones múltiples y que el valor de P es igual al 0.979, y en la prueba de Levens que dice que el valor de P es de 0.08. En los autos compactos, como podemos ver, está más prolongada la línea. En los autos medianos está un poco más reducida, y en los autos grandes está aún más reducida. En la parte inferior de la gráfica, en esta leyenda nos dice: si los intervalos no se sobreponen, las divisiones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Como podemos observar entonces en esta gráfica, son significativamente diferentes porque los tres están de diferentes tamaños. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba
con un solo factor. Vamos a estadística, ANOVA, y con un solo factor. Aquí un momento, vamos a seleccionar la parte de abajo, que es separadas por cada nivel de factor. Aquí en esta respuesta vamos a seleccionar nuevamente a los tres, y pues aquí en opción no vamos a mover nada, comparaciones tampoco, gráficas tampoco, resultados ni almacenamiento, porque no se le mueve nada. Aquí tampoco. Oh, aquí sí tenemos que seleccionar todo, perdón, seleccionar todo, aceptar. En gráficas 3 en 1, es que seleccionar el 3 en 1. Y en resultados pues si dejamos tal cual. En almacenamiento también aquí no seleccionamos nada y damos en aceptar. Como podemos observar aquí en la gráfica de residuos para autos compactos, autos medianos, nos dice que la gráfica de probabilidad del normal en el residuo, pues como podemos observar no se aleja mucho de la línea, o sea, está muy cerca de la media. Aquí en el residuo pues no sale del valor ajustado. Aquí en el histograma, como podemos observar, tenemos la campana de Gauss, está muy centrada. Vamos a revisar la gráfica de Tukey. La diferencia de medidas para autos compactos y autos medianos, así que los autos medianos versus autos compactos, no podemos no es que el intervalo está entre menos 7.55 y 2.35. Esto no se puede rechazar. Autos grandes y autos compactos, si hay una, aquí no hay mucha diferencia en la primera, en la segunda sí hay una enorme diferencia, porque no, ahora sí que no toca la media a estos dos. Y en los autos grandes con autos medianos si hay no hay mucha diferencia. Aquí nos dice que está, porque está tocando la línea que es en el 0. Como que nos dice, si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Como había mencionado, pues no son muy diferentes entre los autos medianos y autos compactos. Hay una similitud en eso. Y en los autos grandes y autos compactos sí es significativamente diferente, porque ahora sí que no toca 0, está ligeramente más hacia la izquierda. En los autos grandes y autos medianos nos dice que sí hay, que significativamente no son diferentes. Bueno, vamos ahora con la gráfica de Fisher. Que la diferencia de las medidas para autos compactos y autos medianos. Aquí en la parte inferior de nuestra gráfica
En la leyenda nos dice, si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Como podemos hablar en autos medianos y autos compactos, no son significativamente diferentes. Porque ahora sí que está tocando cero y aquí también. Pero en autos grandes y autos compactos sí, pues también nos indica que son muy diferentes. Y de hecho aquí la distancia entre la línea y el cero está un poquito más prolongada. Llegamos a la conclusión de que sí, en autos grandes y autos compactos son significativamente diferentes. Y en los autos grandes y medianos pues hay una similitud. Y en autos medianos y autos compactos también. Aquí la gráfica de Donne dice, si un intervalo no contiene cero, la medida correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Entonces, autos grandes y autos compactos nos dice que significativamente es diferente de la media de control. Entonces, si es significativamente, aquí nos está indicando que si es diferente de la media de control. Y en autos medianos y autos compactos no son diferentes. Entonces estarían dentro de la media de control. Aquí en esta otra gráfica de simultánea de HSU nos dice, si un intervalo contiene 0 como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Como podemos en autos compactos, autos medianos, entonces aquí nos indica que son significativamente diferentes. En autos grandes y autos compactos, como podemos observar, es como cota el 0. Entonces viene siendo más como que son similares en autos compactos y autos medianos, y autos grandes y autos compactos. Autos medianos y autos compactos. Bueno, pues continuamos con nuestra presentación. Bueno, pues este es el siguiente ejercicio: lesiones en la cabeza en un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones en la cabeza de los maniquís para pruebas de choque. Se utilizan las unidades de medida de HSI y las siglas de Head Injuries Condition, que se representan en un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de las diferentes categorías de automóviles. Tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Bueno, pues aquí tenemos los tipos de autos: es compacto, mediano y grande. Y tenemos el número de datos. Y aquí tenemos todos nuestros datos, que son del 1 al 10. Entonces nuevamente nos vamos a Minitab. Aquí en estadística, ANOVA. Vamos a hacer primero la prueba de igualdad. Vamos a seleccionar separada para cada nivel de factor. Vamos a seleccionar las tres. Y aquí pues no vamos a mover absolutamente nada.
del nivel de confianza, el 95, la gráfica no vamos a mover nada, resultados tampoco, almacenamiento no tampoco, entonces vamos en aceptar. Nos dice que comparaciones múltiples, el valor de P es de 0.120, la prueba de Leven es el valor de P es de 0.173. Como vemos, dice, si aquí en la parte inferior de nuestra gráfica, en la leyenda dice, si los intervalos no se sobreponen, las divisiones estándar correspondientes son significativamente diferentes. En los autos grandes podemos observar está la línea muy prolongada. En los autos medianos un poquito más pequeña. En los autos compactos como que es similar a los autos medianos. Entonces el valor de P está muy elevado. Entonces aquí nos indica que si tenemos que no son iguales las medias. Bueno, continuamos con la, vamos a hacer ahora la prueba de un solo factor. Vamos a Nova, a un solo factor. Aquí nos vamos a la columna separada para cada nivel de factor. Aquí seleccionamos los tres. Aquí en opciones, aquí no le vamos a mover nada. Aquí vamos a seleccionar todo para que nos salgan todos, nos arroje todas las gráficas. Vamos a aceptar en gráfica, vamos a hacer que sea 3 en 1. En resultados lo dejamos tal cual. En almacenamiento no vamos a seleccionar nada tampoco y vamos a aceptar. Como podemos observar, aquí en la gráfica de velocidad normal pues está muy pegado a la media, no está nada separado, está muy pegado a la media. En el histograma, como podemos observar, aquí en la campana de Gauss está ligeramente, bueno, está más cargado hacia la izquierda, así que no está muy sentado el histograma. Aquí los ajustes, pues como podemos observar también hay mucha varianza aquí en esta parte. Nos vamos a ir a la prueba de Tukey. Aquí nos dice que si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. En autos medianos y autos compactos, pues como podemos observar, están tocando el 0, entonces nos dice que sí son, entonces no son significativamente diferentes, son similares. Aquí en los autos grandes y autos compactos también, pero aquí en autos grandes y autos medianos, o sea que son muy similares, porque o sea que casi está el intervalo de confianza pues del 95%, entonces nos indica que son muy similares, pero sí que está prácticamente rozando el 0 la media de estos modelos o de estos tamaños de los autos. Ahora vamos a ver la gráfica de Fisher.
como podemos observar, y bueno, como nos dice aquí la leyenda, dice: si un intervalo no contiene cero, las medidas correspondientes son significativamente diferentes, pero en este caso sí contienen cero. Y al igual que la gráfica que acabamos de mirar y esta, la de Fisher, son similares. Aquí en autos grandes y autos medianos está prácticamente rozando la media de estos dos, y pues sí son significativamente iguales, ¿no? Entonces si no contiene cero, pero en este caso sí contiene cero, entonces podemos concluir que sí son iguales. Aquí en autos medianos y autos compactos nos dice: si un intervalo no contiene cero, la media correspondiente es significativamente diferente de la media de control. Pero como podemos observar, autos medianos y autos compactos pues sí contienen cero, y en autos grandes y autos compactos también contienen cero. Entonces no son diferentes, o sea, está muy están tocando el cero. Aquí en la gráfica de HSI me dice: si un intervalo tiene cero como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Pero podemos observar, no contienen cota aquí, o sea, están más centrados, pues. Como podemos observar, nos dice: la desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Los datos aquí de 300 a 500. Entonces, los autos grandes, la media de 385. Aquí en los autos medianos de 390. Y este de 431. Entonces, como podemos observar, bueno, llegamos a la conclusión. Bueno, vamos a ver aquí en nuestro pergamino. Nos dice que la hipótesis nula, todas las medidas son iguales. La hipótesis alterna, no todas las medidas son iguales, y el nivel de significancia de A es que es igual al 0.05. Entonces dice que el factor, los niveles son 3 y los valores: autos compactos, medianos y autos grandes. Aquí la fuente, el factor 2, el error es 27, el total es igual a 29. El ajuste, dice que es 1114, el error es 428.504, este es 440.119. El valor de F es de 0.004, el valor de P es de 0.06 en el análisis de la varianza. Entonces aquí no podemos rechazar la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alterna, porque está arriba del nivel de significancia, que es 0.05. Aquí la R cuadrada, que es de 2.86. La R cuadrada ajustada es de 0, y la R cuadrada predicha también es igual de 0. Las medias, el factor en autos compactos, autos medianos, autos grandes, este es nuestro número de casos o
o nuestros datos. La media es en autos compactos de 431.5, en autos medianos 390.6 y en autos grandes 385.8. En la visión estándar es 79.5, 102.8 y 175.3. En índice del 95%. Nos dice que va de 349.8 a 513.2. Este va de 308 a 472.3 y está de 304.1 a 467.5. Pues en la división está agrupada desde 125.978 aquí en 2K por los factores que son los autos compactos grandes, nuestros datos, la media de agrupación en A. Los dos se agrupan en A, que pues todos tienen de lo mismo, pero las medias que no se comparten en una letra son significativamente diferentes, pero en este caso todas se comparten en A, o sea que no son significativamente diferentes. Aunque aquí la diferencia de niveles, autos medianos, autos compactos, autos grandes y autos compactos, autos grandes y autos medianos. La diferencia de las medidas, menos 40.9, menos 45.7 y menos 4.8. En el error de diferencia, 56.3, 56.3, 56.3. Dice el 95%, nos dice que va del menos 180.7 al 98.9. Aquí en auto grande o autos compactos de 185.5 a 941, 94.1 y esto es de 144.6 a 135.0. Dice que el nivel de confianza individual es del 98.04, o sea, el valor de T es de 0 menos 0.73, 0.81 y 0.09, y el valor de P ajustado dice que es 0.75, 0.69 y 0.99. Entonces no podemos rechazar la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alterna, porque realmente están muy elevados del nivel de significancia. En conclusión, aquí en Fisher es lo mismo, nos da lo mismo que en la agrupación nosotros son de A. Así que hay mucha similitud en estos autos y no podemos llegar a la conclusión de que, como aquí nos dice, que de todas las diferentes categorías de automóviles tienen la misma media. Los datos sugieren que los automóviles grandes son más seguros. Pues no podemos rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, porque los datos están muy elevados. Podemos llegar a esta conclusión de que son más seguros los autos grandes porque tienen una similitud. Bueno, pues continuamos con nuestra presentación.
Análisis de varianza. Análisis de varianza de dos factores. Definiciones. Existe una interacción entre dos factores y el efecto de uno de los factores cambia en las diferentes categorías del otro factor. Objetivo. Con datos muestrales clasificados con base en una variable de renglón y una variable de columna, utilizar un análisis de varianza de los dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón y un efecto de factor de columna. No, pues aquí se me olvidó porque es análisis de varianza, que es análisis de varianza de dos factores. Requisitos. 1. Para cada celda los valores muestrales provienen de una población con distribución aproximadamente normal. 2. Las poblaciones tienen la misma varianza de alfa igual a de alfa al cuadrado o división estándar de alfa. 3. Las muestras son aleatorios simples de datos cuantitativos. 4. Las muestras son independientes entre sí. Este procedimiento no se aplica a muestras que son independientes. Los valores muestrales se caracterizan en dos factores. Todas las celdas tienen el mismo número de valores muestrales. Este diseño se conoce como diseño balanceado. Ejemplo, mediciones de aceleración del pecho en gramos en pruebas de choque automóviles. Utiliza un análisis de varianza de dos factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto del vector de renglón de tipo automóvil extranjero nacional y un efecto de factor de columna del tamaño de automóvil compacto, mediano, grande, dice nivel de significancia del 0.05. Aquí tenemos el tipo de automóvil, que es extranjero y nacional, y el tamaño del automóvil, que es compacto, mediano y grande. Nos vamos nuevamente a Minitab. Como podemos observar, aquí tenemos ya nuestros datos que nos fueron otorgados. Nos vamos a estadística y estadística ANOVA y nos vamos a ir a análisis de medias. Aquí para la respuesta pues va a ser en desaceleración de pecho, va a ser normal, tipo de automóvil, va a ser tipo de automóvil. Aquí en la siguiente va a ser tamaño de automóvil. Si lo dejamos por nivel de significancia de 0.05, lo vamos a aceptar. En la NOM normal de factores de desaceleración de pecho en gramos, dice que el valor de alfa es igual a 0.05. El tamaño del automóvil y el tipo del automóvil, que es el extranjero y el nacional, compacto, grande y mediano. Tenemos dos límites, que es menos 5 y 5. Estos serían nuestros límites inferior y superior. Como podemos observar, todos están muy pegados a la media o a cero. Aquí en efectos principales de tipo de automóviles, efectos principales de automóvil de tamaño de automóvil. Aquí la media en el extranjero me dice que es de 43.94, en el nacional es de 39.16 y la media es de 41. Entonces el tipo de automóvil dice que es en los extranjeros es donde hay más desaceleración de pecho en gramos que en los nacionales. Este está por abajo de la media, este está por arriba de la media. En el tamaño del automóvil podemos ver el compacto, grande y mediano.
Vamos a observar en el compacto, pues está muy elevado. En el grande pues está muy abajo, y en el mediano está ahora sí que muy pegado a la media. Bueno, pues ahora vamos a verlo con otros resultados. Nos vamos a ANOVA y ANOVA balanceo. ANOVA balanceo. Aquí pues vamos a hacer desaceleración de pecho en gramos. Y va a ser vamos a hacer en automóvil, en tipo de automóvil, tamaño de automóvil, y aquí vamos a seleccionar nuevamente tipo de automóvil, pero lo vamos a multiplicar por el tamaño de automóvil. En opciones no vamos a seleccionar nada, gráficas 4 en 1 vamos a seleccionar, resultados no vamos a poner nada, almacenamiento tampoco, pues así sería todo. Vamos a aceptar. Aquí la probabilidad de la normal, pues como podemos observar, están muy por encima de la media. En el histograma, en la campana de Gauss, podemos observar no está muy bien definida la campana, está un poquito más recargado hacia el lado derecho. No en el orden de observación del residuo, pues hay mucha variabilidad en esto. En el valor ajustado pues no sale nada, pero pues hay que están muy pegados a la límite inferior y al límite superior. Nos vamos a nuestro pergamino y aquí información del factor, que es el tipo de automóvil y el tamaño de automóvil. Tipo fijo, nivel tenemos 2 y 3, valor de extranjero nacional y compacto, grande y mediano. En análisis de varianza, desaceleración de pecho en gramos. Es que el tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tipo de automóvil, el error y el total. En GL 1, 2, 2, 2, 12, 17, en CC 117.56, 156.78, 14.78, 259.33 y 546.44. Aquí en F nos dice que es 5.44, 3.58 y 0.34. En el valor de P, que es de 0.038, 0.060 y 0.717. Como podemos observar aquí en el tipo de automóvil, por el tamaño de automóvil nos arroja un resultado muy grande, que es superior, pero es super mayor a nuestro nivel de significancia. Por ejemplo, el tipo de automóvil es de 0.38, el tamaño de automóvil es de 0.060. O sea que no podemos rechazar la hipótesis nula ni aceptar la hipótesis alterna, porque tenemos unos valores muy grandes. Un resumen del modelo. Ese dice que es 4.64, en R cuadrado de 52.54% y en R cuadrado ajustado de 32.77%.
pues no podemos aceptar si cualquiera de los es mejor o es mayor, porque tenemos unos resultados muy grandes. Continuamos con nuestro siguiente ejercicio, que es lesiones en la cabeza con un choque de automóvil. A continuación se presentan los datos de lesiones de la cabeza de los maquinistas para pruebas de choque. Se utilizan unidades de medida de HIC para las siglas de Head Injury Condition, que representa un criterio estándar de lesiones en la cabeza. Utiliza un análisis de varianza de factores para determinar si existe un efecto de interacción, un efecto de factor de renglón del tipo automóvil extranjero nacional y un efecto de factor de columna del tamaño de automóvil compacto, mediano, grande. Utiliza nivel de significancia del 0.05. Nuevamente nos vamos a meditar. Aquí tenemos todos nuestros datos: estadística, ANOVA y análisis de media. Vamos a golpes en la cabeza. Hay que hacer el tipo de automóvil y en el factor vamos a hacer tamaño de automóvil. Y damos el nivel de significancia del 0.05, aceptar. Como podemos observar, en el extranjero está casi en 450 y en el nacional está casi a 300. Nos dice que es de 447.2 en el extranjero y en el 321.7 en el nacional. La normal es de 384.4. Nacional creo que más seguro. Fíjense cuál es el tamaño del automóvil. En el compacto está arriba de la media. Y el mediano está pegado a la media. Entonces creo que es el mediano, es como que es el más apegado a la media, que es de 384.4 y es de 235.6. Vamos nuevamente a estadísticas de ANOVA y ANOVA balanceado. Puedo hacer golpes en la cabeza, el tipo de modelo, seleccionar esto, tamaño del modelo. Nuevamente vamos a seleccionar el tipo modelo, que va a multiplicar el tamaño del modelo. Gráficas, 4 en 1, aceptar, opciones, no seleccionar nada, resultados tampoco, mostramiento tampoco. Entonces vamos a aceptar. Como podemos observar, está muy pegado a la media. Nivel de significancia en el valor ajustado también están muy pegados al límite inferior, al límite superior. Ahí están súper pegadísimos al límite inferior. En el histograma, en la campana de Gauss, está como que está muy pronunciada. En orden de observación se ve mucha variabilidad en esto. Vamos aquí, nos dice que es el factor, tipo de automóvil, tamaño de automóvil, tipos fijos, niveles hay 2 y 3, valores extranjero y nacional, compacto, grande y mediano. Tipo de automóvil, tamaño del automóvil, tipo de automóvil por el tamaño del automóvil. Aquí un Fisher nos dice que es 2.33, 0.45 y 1.40. El valor de P es de 1.53, de 6.50 y 0.84. Aquí en el tamaño del automóvil es de 0.05
.65, o sea que está muy por encima de alfa, que es de 0.05. En el resumen del modelo es que R cuadrado de 33.43 y R cuadrado ajustado de 5.69. Me dice que si existe un efecto de interacción, pues yo calculo que no puede saber porque no podemos aceptar la hipótesis nula ni rechazar la hipótesis alterna. Bueno, pues continuamos en la y este sería mi proyecto. En la fábrica donde presto mis servicios se usan tres tipos de soldadura, una que contiene el 100% de plomo, la segunda contiene el 50% de plomo y la tercera que es totalmente libre de plomo. Se hicieron pruebas de resistencia a la electricidad con nivel de significancia de 0.05. Se desea saber si se acepta o rechaza la hipótesis nula, que determina si los tres tipos de soldadura contienen la misma capacidad de resistencia al paso de la corriente eléctrica. Bueno, vamos nuevamente a Minitab. Tengo los datos, que son 8 datos. Los tres tipos de plomo, de soldadura con plomo, con 100% de plomo, 50% de plomo y el que es totalmente libre de plomo. Y vamos a estadística, ANOVA y a prueba de igualdad de varianzas. Separar por saber el nivel de factor, en respuesta, por 100% de plomo, 50% de plomo, libre de plomo. Tiene opciones, ¿no? Y ya no vamos a seleccionar nada y ponemos a aceptar. Como podemos por comparaciones múltiples, el valor de P es de 0.876, prueba de Leven, el valor de P es de 0.89. El nivel de plomo, como podemos observar, está más prolongada la línea, 50% de plomo, un poquito más chica, en el 100% de plomo es aún más reducida la línea. Me dice si los intervalos no se sobreponen, las divisiones estándar correspondientes son significativamente diferentes. Pues, podemos observar si son muy diferentes porque están sobrepuestos. Bueno, nos vamos a estadística nuevamente, ANOVA, y ahora vamos a hacer el análisis con un solo factor. Aquí pues nuevamente seleccionamos en separar para hacer el nivel de factor, la respuesta 100% de plomo, 50% de plomo y todo lo que es totalmente libre de plomo. En opciones aquí vamos a es bilateral 95%. En comparaciones vamos a hacer Tukey, Fisher, vamos a seleccionar todos nuevamente, aceptar gráficas, que va a ser 3 en 1, aceptar y eso sería todo. Como podemos observar, nuestros datos están muy pegados a la media. Aquí en la gráfica de probabilidad normal, lo recibo. En el ajuste están muy similares los tres. Y en el histograma, como podemos observar en la campana de Gauss, está como que está más recargado hacia el lado izquierdo. Aquí en esta gráfica de la gráfica de intervalos,
Es que la visión estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos. Vamos a observar. El libro de plomo está ligeramente más abajo y el libro de plomo está más arriba, y el que es 100% de plomo está aún más arriba. Aquí en HSU dice: si un intervalo tiene 0 como cota, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Como podemos observar, las tres líneas están dentro de 0, pero no es la cota 0, o sea que no son significativamente diferentes, son muy parecidas. Aquí en el 50% libre de plomo, y el libre de plomo y 100% de plomo están muy similares, las dos están ligeramente, no son iguales, pero casi son iguales las dos. Entonces, si un intervalo no contiene 0, la medida corresponde es significativamente diferente de la media de control. O sea que son similares las dos. Aquí en la prueba de Fisher, en la gráfica de Fisher, como podemos observar que es el libre de plomo, el 50 de plomo está ligeramente cargado más hacia lo positivo, y los otros están más a lo negativo. Podría decir que el libre de plomo, el 50% de plomo, serían como más mejores conductores. Aquí en el 2K también se acerca más hacia 0. Y si nos dice: si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes. Pero pues en este caso está ligeramente más hacia los positivos, y el que es 50% de plomo y 100% de plomo, y el plomo y 100% de plomo están ligeramente más hacia los negativos. Entonces, si un intervalo no contiene 0, las medidas correspondientes son significativamente diferentes, pero no, entonces son muy similares. En conclusión, pues podemos observar que los tres son muy similares, entonces no serían buenos conductores los tres, tendrían prácticamente la misma resistencia de conductividad. Bueno, pues de antemano esto sería todo. Muchas gracias. Hasta luego.